Me quedé entre bastidores en la presentación de mi libro, que ya tenía todas las entradas agotadas, intentando calmar mi corazón acelerado. El dulce aroma a tinta fresca de las pilas de libros se mezclaba con el champán caro que alguien había abierto antes de tiempo. Mis dedos trazaban las letras en relieve de mi nombre en la portada. Mi nombre, mis palabras, mi victoria. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. 5 minutos, señorita Laurent, dijo la coordinadora del evento, haciéndome un gesto con el pulgar hacia arriba antes de desaparecer detrás de la pesada cortina. Miré mi teléfono y se me encogió el estómago. Un mensaje de texto con una foto adjunta. Felicidades, cariño. Siempre supimos que lo tenías dentro. Tu familia está muy orgullosa. ¿Podemos ir tras bambalinas a celebrar? La foto los mostraba de pie en la fila de firmas. Mamá con su cara desgarbada, papá con sus nuevas canas y Vanessa con esa sonrisa calculadora que me resultaba familiar. La familia que me abandonó como si no fuera nada. Emma, ¿está todo bien? Melissa, mi publicista, se acercó con preocupación en la mirada. Parece que has visto un fantasma. Me esforcé por respirar con calma. Solo unos invitados inesperados. ¿Necesitamos seguridad para alguien?, preguntó ella, mientras buscaba su auricular. No, dije, borrando el mensaje con un gesto del pulgar. Nada que no pueda controlar. Bueno, llegó la hora del espectáculo. ¿Listos para sorprenderlos? Asentí, enderezando los hombros mientras caminaba hacia el escenario. El público estalló en aplausos cuando me iluminó el foco, pero solo podía pensar en aquella noche de hace 5 años. Papá tirando mi mochila al césped empapado por la lluvia, mamá de pie en la puerta con los brazos cruzados, ambos diciéndome que los escritores eran soñadores que nunca llegarían a nada. Gracias a todos por venir esta noche, dije por el micrófono, con la voz más firme de lo que sentía. Significa muchísimo ver a tanta gente conectar con Invisible Ink. Mientras mis ojos se acostumbraban a las luces brillantes, observé a la multitud. Allí estaban, tercera fila, en el centro. Mamá llevaba su collar de perlas, el que solo usaba para apariciones importantes. Papá estaba sentado rígidamente a su lado, y Vanessa, el rostro de mi hermana, era un reflejo perfecto de la sonrisa de nuestra madre, toda dientes y mirada fría. Me gustaría leer un pasaje que sea particularmente significativo para mí, dije, abriendo mi libro en la página marcada. La sala se quedó en silencio mientras comenzaba a leer la historia de Amelia, una joven que descubre su poder tras ser abandonada por quienes más deberían haberla amado. Las palabras fluían con naturalidad. Después de todo, las había vivido con la ficción justa para evitar una demanda. Se quedó bajo la lluvia, viendo cómo se apagaban las luces de la casa que ya no era su hogar. Leí, recordando cómo el frío se había filtrado a través de mi ropa esa noche. Pensaron que la estaban destrozando, en cambio la estaban liberando. Los flashes de las cámaras estallaban como pequeñas tormentas eléctricas. Pude ver a mi familia revolviéndose incómoda en sus asientos mientras yo seguía leyendo, la parte donde Amelia se da cuenta de que su supuesta familia nunca vio su verdadero valor. La parte donde decide que su aprobación ya no importa. Cuando terminé de leer la Declaración de Independencia de Amelia, no soy lo que tú me hiciste, soy lo que yo misma he hecho. La multitud estalló en ovación. Salvo 3 personas que permanecieron sentadas, con una mezcla de reconocimiento y asombro en sus rostros. La moderadora subió al escenario a mi lado, esperando a que se apagaran los aplausos. Tengo una noticia emocionante que compartir, anunció. Paramount Pictures acaba de adquirir los derechos para una importante adaptación cinematográfica de Tinta Invisible de Emma Laurent. Otra oleada de vítores me inundó. Capté los ojos abiertos de mi padre, la sonrisa gélida de mi madre, la mano de mi hermana Erna agarrando el reposabrazos. 5 años atrás, se rieron cuando dije que quería ser escritora. Ahora mis palabras estarían en las pantallas de todo el mundo. El moderador me orientó con algunas preguntas sobre mi proceso de escritura y mis inspiraciones. Cuando alguien preguntó sobre los elementos autobiográficos del libro, di mi respuesta ensayada. Toda ficción contiene verdad,
y toda verdad requiere algo de ficción para ser agradable. Por fin llegó la hora de la firma. Me senté en la mesa larga, con Melissa rondando cerca, mientras los lectores hacían fila con sus ejemplares de mi libro. Me encantó cómo Amelia se enfrentó a su familia, me dijo una mujer. Me ayudó a encontrar mi propia voz. Tu descripción de sentirte invisible me impactó profundamente, dijo otro. Persona tras persona compartían cómo mis palabras los habían conmovido. Me empezó a doler la mano de firmar cientos de veces. La fila avanzaba lentamente y de repente allí estaban. Emma, querida, te hemos echado mucho de menos. La voz de mi madre sonó, deliberadamente lo suficientemente alta para que otros la oyeran. Extendió la mano por encima de la mesa para tomarme la mía. Sus dedos lucían los mismos anillos que llevaba la noche que se quedó en silencio junto a mí mientras papá me echaba. Retiré la mano, destapando el bolígrafo con deliberada lentitud. ¿Nombre de la inscripción?, pregunté con frialdad, como si no se conocieran. La cara de mi padre se sonrojó. Emma, no seas ridícula. Somos tus padres. Nombre para la inscripción, repetí sin levantar la vista. Mi madre se aclaró la garganta. Bueno, si vas a ser así, la familia Laurent, por favor. Escribí a la familia Laurent, saludos cordiales, Emma Laurent, con la misma caligrafía impersonal que usé para todos los demás. Sin cariños, sin mensaje personal, solo mi firma profesional. El siguiente, por favor, grité, ignorando su persistente presencia. Mientras se alejaban oí a mi hermana susurrar. Te dije que sería difícil. Siempre lo fue. Firmé 3 libros más antes de que apareciera Nadia, mi mejor amiga desde la universidad, la que me dio su sofá cuando no tenía a dónde ir. Había estado observando desde un lado de la habitación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, apretándome el hombro. Asentí, aunque ambos sabíamos que era mentira. Solo unas cuantas firmas más. Te esperaré, prometió. 20 minutos después, Melissa declaró que la firma había terminado. Nadia y yo escapamos a la sala verde, donde por fin me permití temblar. El sabor a cobre me llenó la boca mientras me mordía el labio inferior. ¿Puedes creer lo descarados que son?, dijo Nadia, sacando una botella de agua del mini nevera y entregándomela. ¿Aparecen como si tuvieran derecho a tu éxito? ¿Quieren algo?, dije, tomando un sorbo. Siempre lo quieren. Cerré los ojos y de repente volví a estar allí, 5 años atrás, con la lluvia empapando mi ropa, el portátil bajo la chaqueta para que no se mojara, caminando 13 kilómetros hasta el apartamento de Nadia porque no podía pagar un taxi. Las palabras de papá resonaban en mis oídos. Ninguna hija mía va a desperdiciar su vida escribiendo historias que nadie quiere leer. O consigues un trabajo de verdad o te largas. Mi teléfono vibró de nuevo. 3 mensajes nuevos. Mamá. Cariño, por favor, solo queremos hablar, siempre hemos creído me asistí. Papá. Tu madre está molesta. ¿Podemos quedar para cenar? ¿Podemos explicarlo todo? Vanessa. No seas mezquina, la familia es la familia. Nadia me miró por encima del hombro. ¿Quieres que bloquee sus números? Me quedé mirando los mensajes, sintiendo un cambio en mi interior. Durante años había soñado con este momento. Que vieran mi éxito. Que se dieran cuenta de lo que habían desperdiciado. Me imaginaba ignorándolos por completo, despreocupándome de ellos como ellos me habían desprendido a mí. Pero ahora que había llegado el momento, me di cuenta de que había una mejor manera. No, dije, mientras un plan comenzaba a formarse en mi mente. Creo que es hora de que aprendan lo que se siente ser quienes buscan desesperadamente la aprobación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nadia, arqueando las cejas. Sonreí por primera vez desde que vi su mensaje. ¿Quieren volver a mi vida ahora que he tenido éxito? Bien, que lo intenten, que supliquen, que crean que tienen una oportunidad. ¿Y luego? Y entonces aprenderán que algunas cosas, una vez rotas, no tienen arreglo. Guardé el teléfono y me levanté. Vamos, les prometí champán a mis fans, y no rompo promesas como hacen algunos. Nadia sonrió. Esa es mi chica. Abre el camino, autora de bestsellers. Al salir a reunirme con mis verdaderos apoyos me sentí más ligero. La familia que me había abandonado ahora luchaba por volver. Y esta vez,
Yo era quien tenía todo el poder. Me desperté con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales de mi apartamento. Por un instante, olvidé dónde estaba. La cama king size con sus sábanas sedosas aún era nueva para mí. A veces aún esperaba encontrarme en el sofá de segunda mano de Nadia, con los muelles clavándose en mi espalda y una manta fina apenas abrigada. «Mira lo lejos que has llegado», me susurré a mí mismo, hundiendo los pies en la lujosa alfombra mientras me dirigía a la cocina. La cafetera cobró vida con un zumbido. Mientras el rico aroma llenaba la habitación, un recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Papá estaba junto a la chimenea de la sala, con mis páginas impresas del manuscrito en sus manos. Tenía 16 años. «¿Qué es esta basura?», preguntó, sin esperar una respuesta antes de arrojar página tras página a las llamas. Me lancé hacia adelante. «Papá, para. Llevo meses trabajando en eso». «Entonces has perdido meses», dijo con semblante serio. «Con razón tus notas están bajando». La cafetera sonó, devolviéndome al presente. Me serví una taza y me senté en mi isla de mármol, intentando ahuyentar el recuerdo. Pero una vez que se abre la puerta al pasado, es difícil cerrarla. La voz de mamá resonó en mi cabeza. «Emma, ¿por qué no puedes ser práctica como tu hermana?» «Hermana, Vanessa sabe lo que quiere. La contabilidad es una carrera de verdad. Con esas historias tuyas no te darán para comer». Cada cena era igual. Se celebraban los logros de Vanessa mientras que mis sueños eran tratados como una enfermedad que necesitaba cura. «¿Recuerdas esta?», se rió Vanessa una noche, sosteniendo mi diario abierto. «Algún día mis libros estarán en las librerías y la gente hará fila para conocerme». «Sueña en grande, hermanita, te hermanice». Todos se habían reído. Mamá, papá, incluso Sam, mi chico del instituto que siempre venía a cenar los domingos. Tomé mi diario y subí corriendo las escaleras. Sus risas me seguían como una sombra. Mi teléfono sonó, devolviéndome al presente. Un correo de mi agente. «Buenas noticias. Derechos internacionales vendidos a 23 países. Llámame». Sonreí a mi taza de café. 23 países leerían mis mediocres garabatos, como los llamaba papá. Quizás incluso llegarían a la firma de contabilidad donde trabajaba Vanessa. Después del desayuno abrí mi computadora portátil e hice algo que había estado evitando: buscar a mi familia en línea. La página web de la empresa de mi padre parecía profesional, pero noticias recientes contaban otra historia. «Propiedades Laurent, bajo investigación por valoraciones fraudulentas», decía un titular. Hice clic para leer sobre el negocio en crisis de mi padre y sus desesperados intentos de inflar el valor de las propiedades para conseguir préstamos más grandes. Luego encontré las fotos de la boda de Vanessa del año pasado. Su sonrisa parecía forzada al lado de su esposo banquero. Otro artículo mencionaba problemas financieros del nuevo novio. Interesante. Mamá aparecía en las fotos de los comités de beneficencia, siempre cerca de los donantes más adinerados. Reconocí esa mirada, la misma que tenía al presentarse como la señora Laurent de los Laurent del West Side. Siempre subiendo sin llegar nunca. Mi teléfono sonó. Número desconocido. «Hola», respondí con cautela. «Emma, soy Sam Peterson. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado?». Se me encogió el estómago. Sam del instituto. Sam, que se había sentado a nuestra mesa y se había reído de mis sueños. Sam, que se había puesto del lado de mi familia cuando me echaron. «Sam», dije con voz neutra. «Esto es inesperado». «Ya lo sé. Mira, ahora trabajo en The Daily Chronicle. Soy redactor de artículos. Y tu libro está en boca de todos. Me encantaría hacerte una entrevista exclusiva sobre tu trayectoria, de escritor desconocido a sensación literaria». Su voz era suave como la miel, pero percibí el oportunismo subyacente. El mismo Sam que me había dicho que escribir era bonito, pero no un trabajo de verdad, ahora quería usar mi éxito para su firma. «¿Una entrevista?», pregunté inocentemente. «Sí. Tu historia es increíble. Desde tus humildes comienzos hasta el éxito de la noche a la mañana». Casi me río. Comienzos humildes. ¿Así llamaba a que me echaran de casa? Y 5 años escribiendo con 3 trabajos no fue cosa de la noche a la mañana. «Claro, Sam», me oí decir.
¿Nos vemos mañana en el Café Luna a las 10? Perfecto. Nos vemos entonces, Emma. Esto va a ser genial. Colgué, con una sonrisa dibujándose en mi rostro. Sam no tenía ni idea de que me había hecho el juego. Al mediodía quedé con Nadia para almorzar en Bellinis, de esos restaurantes con lista de espera de 6 meses a menos que fueras alguien importante. El maître me reconoció al instante. Señora Laurent, es un honor tenerla. Su mesa de siempre está lista. Nadia arqueó las cejas mientras nos llevaban al mejor sitio del lugar. Tu mesa de siempre, qué elegante. No te hagas el impresionado, me reí. Hace 2 meses compartíamos hamburguesas al 2x1. Una vez sentada, Nadia se inclinó hacia adelante. ¿Cómo te va después de anoche? Verlos debió ser un shock. Fue como ver fantasmas, admití, desdoblando la servilleta. Fantasmas que quieren algo. Siempre quieren algo, dijo Nadia con tono sombrío. ¿Recuerdas cómo Lily corrió a consolarlos después de que te echaran? Lo recordaba perfectamente. Lily había sido mi mejor amiga desde la primaria. Al menos eso creía. Hasta que apareció en la sala de mis padres, dándole una palmadita a mi madre en la mano. Intenté hacerla entrar en razón, les había contado Lily. Le dije, Emma, no puedes dejar la universidad para escribir cuentos. Pero no me escuchó. Está desperdiciando su vida en estas fantasías. Todo esto mientras sabía que estaba ahorrando para terminar la universidad en mis propios términos, tomándome un año sabático para escribir y sin abandonar la educación por completo. Hablando del diablo, le dije a Nadia, Lily me ha estado saturando el teléfono desde que el libro llegó a la lista de los más vendidos. Escucha este mensaje de ayer. Siempre supe que podías. Nadie creía en tu talento más que yo. Tenemos que ponernos al día. Nadia casi se atraganta con el agua. ¡Qué atrevimiento! Por favor, dime que no me contestas. Aún no lo he decidido, dije. Una parte de mí quiere... Me detuve a media frase, con la vista fija en la entrada del restaurante. Nadia se giró para mirar. Eso es... Lily y Vanessa, confirmé, viendo a mi ex mejor amiga y a mi hermana escudriñando el restaurante como si estuvieran buscando presas. Me están buscando. ¿Cómo sabían que estarías aquí? Siseó Nadia. Instagram, me di cuenta. Publiqué sobre Bellinis la semana pasada. ¿Quieres que interfiera mientras escapas? Negué con la cabeza. Tengo una idea mejor. Sígueme. Nos bajamos de la mesa y nos dirigimos a la cocina. El mes pasado había hecho una lectura para el club de lectura del dueño y el personal nos dio la bienvenida al cruzar las puertas batientes. Señoras, ¿hay algún problema con la comida? Preguntó alarmado el jefe de cocina. La comida está perfecta, Marco, le aseguré. Solo estamos evitando a unos invitados no deseados. ¿Te importa si cortamos? ¡Claro, claro! Lo que sea por mi autor favorito. Nos abrimos paso por la cocina, llena de actividad, entre el chisporroteo de las parrillas y los gritos de los cocineros que cubrían nuestra huida. La puerta trasera daba a un callejón donde nos echamos a reír a carcajadas. ¿Viste sus caras?, exclamó Nadia. Parecía cazadores que habían perdido su trofeo. Vamos, la tomé del brazo. Mejor cogemos unos perritos calientes del carrito. Al día siguiente, llegué a la oficina de mi editorial para una reunión sobre mi próxima gira de libros. Todavía me parecía surrealista cruzar esas puertas relucientes y que la recepcionista anunciara mi nombre con respeto. Buenos días, señora Laurent. La están esperando en la sala de conferencias. Gracias, Diane. Al caminar por el espacio abierto de la oficina, pasé por una hilera de cubículos donde trabajaban asistentes editoriales y personal subalterno. Casi no lo vi. Encorvado sobre un manuscrito con bolígrafo rojo en la mano, el señor Reynolds, mi antiguo jefe en The Hungry Spoon, el restaurante donde trabajé de camarera durante 3 años mientras escribía mi libro por las noches. El mismo señor Reynolds que me despidió cuando pedí 2 días libres para terminar mi manuscrito. La fiabilidad lo es todo en este negocio, Emma, dijo. No puedo tener camareras que prioricen sus aficiones sobre su trabajo. Ahora estaba aquí, trabajando como corrector junior. Había oído que el restaurante había cerrado durante la pandemia. Levantó la vista al pasar y se quedó atónito. El café se derramó por el borde de su taza, derramándose sobre su escritorio y el manuscrito que estaba editando. Señorita Laurent,
balbuceó, levantándose de un salto y limpiando el desastre con servilletas. No sabía que era la Emma de mi restaurante. Le ha ido bien. Me detuve, viéndolo correr. La dinámica de poder se había invertido por completo, y ambos lo sabíamos. Mejor de lo que nadie esperaba, respondí con frialdad, mientras continuaba hacia la sala de conferencias donde me esperaba mi equipo. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, lo escuché decirle frenéticamente a un colega. Siempre supe que tenía talento. Prácticamente fui su mentor en el comienzo de su carrera. La reunión salió bien. 10 ciudades en 3 semanas, todas agotadas con antelación. Al salir sonó mi teléfono. Mamá. Emma, querida, ¿recibiste nuestras flores? ¿No son preciosas? Me quedé paralizada. ¿Qué flores? Te enviamos el arreglo a tu apartamento. El portero nos aseguró que lo entregarían enseguida. Aceleré el paso rumbo al ascensor. He estado en reuniones todo el día. No he estado en casa. Bueno, los verás pronto. A tu padre y a mí nos encantaría invitarte a cenar esta noche. ¿Decir que a las 8? Tenemos mucho de qué hablar, cariño. Tu padre tiene unas oportunidades de inversión muy interesantes que le gustaría comentar contigo. Por supuesto, con ellos siempre se trataba de dinero. ¿Oportunidades de inversión? Pregunté con voz tranquila. Sí, son proyectos muy prometedores. Estamos muy orgullosos de tu éxito, Emma. Siempre supimos que lo tenías dentro. Los mismos padres que habían dicho que escribir era una pérdida de tiempo ahora querían sacar provecho de ello. Debería haberme enfadado, pero en cambio sentí una extraña calma. Esto era casi demasiado perfecto. Decir que a las 8 me parece genial, me oí decir. Nos vemos entonces. Colgué cuando llegó mi coche. El conductor me abrió la puerta. ¿Está en casa, señorita Laurent? Sí, por favor. 20 minutos después estaba en el pasillo de mi apartamento, mirando un enorme arreglo floral que bloqueaba mi puerta. Rosas, orquídeas y lirios se desbordaban de un jarrón que probablemente costaba más de lo que solía ganar en un mes. El portero se acercó rápidamente. Lo siento mucho si le molestan, señora Laurent. Sus padres insistieron mucho en sorprender a su hija triunfadora. Parecían tan orgullosos que no pude negarme. Saqué la tarjeta de entre las flores. Para nuestra talentosa hija. Siempre hemos sido tus mayores fans. ¿Cena en Le Cirque esta noche? Con cariño, mamá y papá. Le entregué las flores al portero. Quedarían preciosas en el vestíbulo, ¿no crees? ¿Estás seguro? Son bastante caros. Estoy segura, dije abriendo la puerta. Y Jake, de ahora en adelante, por favor, no le des mi dirección a nadie sin consultarme primero. Por supuesto, señorita Laurent, lo siento. Dentro de mi apartamento, me apoyé en la puerta cerrada y respiré hondo. Esta noche, sonreiría y escucharía cualquier plan que mi padre hubiera urdido. Asentiría ante las falsas palabras de cariño de mi madre, haría el papel de la hija indulgente, pero tras mi expresión agradable se escondía la certeza de que esta vez yo tenía todas las de ganar. Esta vez necesitaban algo de mí, no al revés. Una oportunidad de inversión, murmuré, con una sonrisa fría formándose en mis labios mientras iba a elegir mi atuendo para la cena. Espera a ver lo que tengo en mente. Llegué a Le Cirque 20 minutos tarde. No porque no pudiera llegar a tiempo, sino porque quería que esperaran. Mis tacones resonaron contra el suelo de mármol mientras seguía al anfitrión por el restaurante. Había elegido mi atuendo con cuidado, un vestido negro de diseñador que había costado más que la hipoteca mensual de papá. El precio aún estaba fresco en mi mente porque había buscado los detalles de su refinanciación ese mismo día. Ya estaban sentados en una mesa de lujo con sonrisas falsas en sus rostros, mamá con sus perlas, papá con su reloj caro a la vista y Vanessa con un vestido que gritaba, esforzándose demasiado. Sus ojos se iluminaron al verme, no con amor, sino con el brillo de quien cree que está a punto de ganarse la lotería. Emma, cariño. Mamá se levantó y me besó las mejillas con un beso al aire, su perfume me inundó. Estás absolutamente deslumbrante. Papá se levantó y me dio una palmadita torpe en el hombro, sin saber si debía abrazarme. Te ves bien, cariño. Disculpa la tardanza, dije sin excusas. Hay tráfico.
Mientras tomaba asiento, nuestro camarero se acercó y abrió mucho los ojos al reconocerme. Señora Laurent, es un gran honor atenderla esta noche. Terminé de leer Tinta Invisible la semana pasada y no pude soltarlo. La escena donde Amelia confronta a su familia en la cena de Navidad me hizo llorar. Le sonreí sinceramente. Gracias. Es muy amable. Todo nuestro personal lo ha leído, continuó con entusiasmo. ¿Le importaría firmarnos una copia en la cocina cuando tenga un momento? Me encantaría. Sentí que mi familia se revolvía incómoda mientras el camarero hablaba efusivamente. Cuando por fin tomó nuestras órdenes y se fue, papá se aclaró la garganta. Bueno, parece que ahora eres toda una celebridad. Tu libro parece estar en todas partes, añadió mamá, como si fuera nuevo para mí. Siempre supimos que tenías una mente muy creativa. Bebí un sorbo de agua sin decir nada. El silencio se prolongó hasta que papá empezó a soltar lo que parecía un discurso ensayado. Emma, sé que hemos tenido algunos malentendidos familiares en el pasado. Se dijeron cosas en el calor del momento que ninguno de nosotros quería decir. No quise decir nada malo, intervino mamá. Siempre hemos apoyado tus proyectos creativos. Simplemente nos preocupamos, como hacen los padres. Asentí. Todavía en silencio, mirando cómo los ojos de mamá se dirigían nerviosamente a las mesas cercanas donde la gente susurraba y señalaba en nuestra dirección. Vanessa se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono conspirativo. ¿Recuerdas cómo te ayudaba con tus historias, Em? Leyéndolas y dándote retroalimentación. Siempre dije que tenías talento. Casi me ahogo con el agua. La única retroalimentación que Vanessa me había dado fue leer las entradas de mi diario en voz alta durante la cena para que todos se divirtieran. ¿En serio? Pregunté amablemente, al fin hablando. Se me debe haber olvidado. Llegaron nuestras bebidas y, agradecido, tomé un largo sorbo de vino. Su fuerte sabor contrastaba con la empalagosa dulzura de sus mentiras. Así que, dijo papá, alzando su copa para brindar, por las reuniones familiares y los nuevos comienzos. Choqué mi copa contra la de ellos, sonriendo enigmáticamente. Por nuevos comienzos. La cena transcurrió de forma similar. Ellos reescribían la historia mientras yo asentía y emitía sonidos evasivos. Para cuando aparecieron las cartas de postres, noté que se estaban volviendo más seguros. Los había dejado hablar sin contradecir. Para ellos eso significaba que les creía. Papá esperó hasta que pedimos la crème brûlée para revelarnos su verdadero propósito. Emma, cariño, quería hablar contigo sobre una oportunidad de negocio. ¿Así? Mantuve mi rostro neutral. Sí, como sabrá, el mercado inmobiliario ha estado complicado últimamente. Laurent Properties enfrenta problemas temporales de liquidez. He leído sobre eso, dije suavemente. Parecía sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Bueno, esas noticias son muy exageradas. Estamos posicionados para una recuperación sólida, pero nos vendría bien un poco de capital adicional ahora mismo. Lo que papá está tratando de decir, intervino Vanessa, es que creemos que aquí podría haber una maravillosa oportunidad de colaboración. ¿Una sociedad? Repetí. Papá asintió con entusiasmo. Exactamente. Pensamos que, ya que has tenido cierto éxito con tu libro, podrías diversificar tus ingresos, invertir en algo sólido, como bienes raíces. ¿Solo una pequeña inversión? Continuó bajando la voz. Una familia que ayuda a otra. 2 millones deberían cubrirlo hasta que el mercado mejore. Serías un socio silencioso, por supuesto, con rentabilidad garantizada. Mantuve mi expresión agradable, una habilidad que había perfeccionado tras años de recibir malas críticas en mis primeros borradores. ¿Qué resultados proyectas? Papá se animó, empezando a hablar de cifras y plazos. Le hice preguntas detalladas sobre el flujo de caja, el pago de la deuda y las demandas pendientes, y vi que abría los ojos como platos al ver cuánto sabía. Mamá y Vanessa intercambiaron miradas triunfantes, pensando claramente que me estaba tragando la trampa. Y Robert, el esposo de Vanessa, es asesor financiero, añadió mamá. Podría ayudarte a administrar tu nueva riqueza. Las personas creativas no suelen ser buenas con las finanzas, y estoy segura de que todo este dinero debe resultar abrumador. Qué considerado, dije,
raspando el último trocito de azúcar caramelizado de mi postre. De hecho, tengo un equipo financiero, pero me encantaría hablar de esto con ellos. ¿Por qué no nos reunimos en la oficina de mi abogado el próximo martes? Digamos a las 2 p.m. ¿En la oficina de tu abogado? La sonrisa de papá se desvaneció levemente. Podríamos vernos en mi oficina, un momento informal. Prefiero mantener la profesionalidad en los negocios, respondí. Mi abogado se encarga de todas mis oportunidades de inversión. Es una práctica habitual. Claro, claro, se retractó rápidamente. El martes a las 2. Al salir del restaurante, se dispararon varios flashes. Eran paparazzi. Habían sido avisados de mi cena, probablemente por el personal del restaurante, y ahora estaban grabando la salida de mi familia conmigo. Papá enderezó la postura, mamá se tocó el pelo y Vanessa se acercó a mí, todos buscando la mejor foto. Sus expresiones de suficiencia lo decían todo. Creían haber logrado volver a mi vida y ya disfrutaban de la fama que se reflejaba en ellas, lo que ellos no sabían. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, Jessica, y le expliqué todo durante el desayuno en su oficina. ¿Así que te pidieron $2 millones sin más? Negó con la cabeza, incrédula. ¿Después de echarte y no hablarte en 5 años? Sí, dije, untando mermelada en mi tostada. Y reescribieron la historia, afirmando que siempre me apoyaron. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Jessica. Podríamos simplemente rechazar la inversión o podríamos darles una lección, terminé por ella. No quiero su ruina, solo su despertar. Quiero que entiendan exactamente lo que hicieron y su costo, no solo para mí, sino para ellos. Estoy escuchando. Expliqué mi plan mientras observaba cómo la sonrisa de Jessica crecía. Eso es realmente genial, dijo cuando terminé. Totalmente legal, pero les va a dar donde más les duele. ¿Podrías organizar la asistencia de Helen Chen, de Business Weekly, a la reunión? Solo dile que estás haciendo un perfil sobre autoras exitosas que diversifican sus inversiones. No necesitas saber toda la historia. Dalo por hecho, dijo Jessica, tomando notas. Y haré que nuestro equipo financiero prepare un análisis completo de Laurent Properties. Por lo que me has contado, no será nada agradable. Después de salir de la oficina de Jessica, llamé a mi editor. Mark, soy Emma. ¿Recuerdas el comunicado de prensa sobre mi segundo contrato editorial? Me gustaría programarlo para el próximo martes por la tarde, sobre las 3 p.m. ¿Alguna razón en particular para esa hora específica?, preguntó. Solo una intuición sobre cómo maximizar la cobertura mediática, respondí. Esa noche, conduje hasta mi antiguo barrio. Aparqué frente a la casa donde crecí, la casa de la que me echaron una noche lluviosa hacía 5 años. El olor a asfalto empapado me recordó la humillación de aquella noche. La ropa empapada mientras arrastraba mi mochila por la calle, con el portátil bajo la chaqueta para mantenerlo seco. A través de las ventanas delanteras podía verlos moviéndose dentro. Mamá regando sus plantas, papá sentado en su sillón viendo la tele. Una tarde normal para ellos, mientras que hace 5 años yo estaba intentando sobrevivir. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Según la página web del tasador del condado, ahora valía menos de lo que había recibido como adelanto por mi segundo libro, el que dijeron que nunca escribiría. Me alejé antes de que pudieran verme, con una extraña calma invadiéndome. El martes sería un día revelador para todos. El martes llegó despejado y luminoso. Llegué temprano a la oficina de Jessica para repasar todo con el equipo. A la 1:55, la recepcionista anunció la llegada de mi familia. «Hazlos pasar», dije. Entraron a la sala de conferencias luciendo espléndidos. Papá con un traje nuevo, mamá con un vestido caro, Vanessa a juego con ambos. Sus ojos brillaban de expectación al ver la gran mesa con sus sillas de cuero y la impresionante vista del centro. Entonces se dieron cuenta de que no estábamos solos. Jessica se sentó a mi lado con 2 analistas financieros y al final de la mesa, Helen Chen, de Business Weekly, estaba preparando su grabadora. ¿Emma? La voz de mamá tenía un tono de confusión. Pensábamos que sería una reunión familiar privada. Estos son negocios, no familia, dije amablemente.
Mi equipo financiero está aquí para evaluar su oportunidad de inversión, y la señora Chen está elaborando un perfil sobre autoras exitosas que diversifican sus carteras. Por favor, tome asiento. Se sentaron rígidamente, intercambiando miradas. Jessica tomó la palabra. Señor y señora Laurent. Señora Laurent, Emma nos ha informado sobre su propuesta de inversión de $2 millones en Laurent Properties. Hemos tomado la libertad de preparar un análisis exhaustivo. Uno de los analistas distribuyó carpetas con información financiera detallada. El otro conectó su portátil a un proyector y abrió una presentación de PowerPoint titulada Laurent Properties, Análisis de Inversión. Lo que siguió fue un desmantelamiento metódico del negocio de mi padre. El analista detalló la creciente deuda de la empresa, las 3 demandas pendientes de inversores que alegaban fraude y los gravámenes fiscales que mi padre, por alguna razón, había olvidado mencionar en la cena. Como puede verse en el anexo C, continuó el analista, la relación deuda-ingresos de la empresa la hace prácticamente insolvente. Las valoraciones de las propiedades parecen estar infladas aproximadamente un 40% en toda la cartera. El rostro de papá había cambiado de confianza a pálido. Estas cifras están sacadas de contexto, si me permite explicarme. También hemos observado, continuó el analista como si papá no hubiera hablado, que ha habido varias transferencias de efectivo inusuales de la empresa a cuentas personales en los últimos 2 años, lo que plantea problemas de gobernanza. Helen Chen tomaba notas detalladas. Su madre la miraba nerviosamente. Basándonos en nuestro exhaustivo análisis, concluyó Jessica, no podemos recomendar ninguna inversión en Laurent Properties en este momento. El perfil de riesgo es simplemente demasiado alto y existen importantes señales de alerta legales y financieras que podrían indicar un uso irresponsable de los activos de nuestro cliente. El silencio en la habitación era ensordecedor. El rostro de papá se contorsionó de ira y vergüenza. Mamá parecía a punto de desmayarse. Vanessa miraba fijamente el informe financiero, con expresión de asombro al comprender realmente su situación por primera vez. «Esto es indignante», balbució papá finalmente. «Emma, ¿de verdad vas a dejar que esta gente hable así del negocio de tu familia? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?» Mantuve la voz serena. «¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Como dejarme tirado en la calle bajo la lluvia? ¿Como quemar mis manuscritos? ¿Como burlarte de mis sueños a cada paso?» «Eso fue hace 5 años», suplicó mamá. «La gente comete errores». «Sí lo hacen», asentí, «y ahora tienes la oportunidad de aprender de los tuyos». Deslicé una carpeta sobre la mesa. «Sin embargo, estoy dispuesto a ofrecerle esto». Papá lo agarró con entusiasmo, esperando claramente un cheque a pesar de todo. Se le ensombreció el rostro al leer el contenido. ¿Qué es esto? ¿Un programa de educación financiera? Y un estipendio mensual modesto, añadí. Menos del salario mínimo, pero suficiente para cubrir los gastos básicos mientras pones tus asuntos en orden. El estipendio está sujeto a tu asistencia a las clases de educación financiera y a las sesiones de asesoramiento financiero. «Esto es insultante», gruñó, arrojando la carpeta al suelo. «No, papá. Insultar es decirle a tu hija que sus sueños no valen nada y luego escabullirte cuando esos sueños la hacen triunfar, esperando que te salve de tus propias malas decisiones». Me puse de pie señalando el final de la reunión. La oferta es válida por 48 horas. Después se retira definitivamente. «Emma», intentó Vanessa por última vez, «somos familia. ¿No puedes simplemente...» «¿Familia?», interrumpí. «La familia no desecha a la gente cuando es un inconveniente. La familia no aparece 5 años después pidiendo $2 millones en lugar de una disculpa. Lo que quieres no es familia, sino un rescate. Y yo no soy un banco». Helen Chen se acercó a mí mientras mi familia recogía sus cosas en un silencio atónito. «Señora Laurent, ¿podría dedicarme un tiempo para responder algunas preguntas adicionales a mi artículo? Me fascina su enfoque en las decisiones financieras como profesional creativa». «Por supuesto», respondí, lo suficientemente alto para que mi familia me oyera. «Y con gusto comentaré sobre mi próximo contrato para un segundo libro que se anuncia hoy». Mientras mi familia salía arrastrando los pies, vi a papá mirándome con una mezcla de rabia e incredulidad. Por primera vez en 5 años,
Me veía con claridad. No como la hija a la que podía controlar, sino como la mujer que había superado su poder. Las consecuencias fueron espectaculares. El artículo de Helen apareció en Business Weekly 2 días después. La autora superventas Emma Laurent rechaza inversión en la empresa familiar tras descubrir irregularidades financieras. El artículo era profesional y no mencionaba explícitamente nuestro distanciamiento, pero los lectores podían leer entre líneas. Esa misma tarde, mi editor anunció mi contrato récord para publicar mi segundo libro. El momento no podría haber sido más oportuno. Justo cuando las redes sociales se llenaban de entusiasmo por el artículo de Business Weekly, la noticia de mi anticipo de 7 cifras llegó a los titulares. Las llamadas y los mensajes empezaron de inmediato. Mamá me dejó mensajes de voz entre lágrimas rogándome que parara con esta humillación pública. Papá alternaba entre diatribas furiosas y disculpas incómodas. Vanessa me envió largos mensajes explicando cómo siempre me había apoyado de corazón y que era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando cuando me echaron. Era 2 años mayor que yo. La llamada más interesante fue la de Robert, el esposo de Vanessa. Llamó desde un número desconocido 3 días después de la reunión. Emma, soy Robert, el esposo de Vanessa. Mira, sé que nunca hemos hablado, que Puro quería contactarte en privado. ¿Qué quieres, Robert? Quiero cambiar de bando, dijo sin rodeos. Tu familia se está desmoronando. Tu padre habla de demandarte por difamación, lo cual es ridículo. Tu madre se hace la víctima ante cualquiera que la escuche, y Vanessa... Bueno, Vanessa está siendo Vanessa. ¿Y? Pregunté. Y tengo información sobre sus próximos planes, sobre el negocio, sobre todo. Puedo ayudarte a ir un paso por delante de ellos. ¿A cambio de? Contactos, dijo de inmediato. Ahora conoces gente del sector editorial. Mi blog de finanzas podría despegar con las presentaciones adecuadas. Lo dejé hablar 5 minutos más, haciéndole preguntas directas que lo llevaron a revelar más detalles de su plan y a hablar mal de su esposa y sus suegros. Durante todo el tiempo, grabé la llamada, algo perfectamente legal en nuestro estado, donde existían leyes de consentimiento unipartidista. Cuando escuché suficiente, le di las gracias y terminé la llamada. Luego le envié la grabación a Vanessa sin comentarios. 1 hora después, la pelea a gritos en su apartamento fue tan fuerte que sus vecinos llamaron a la policía. Según las páginas de chismes, Robert estaba durmiendo en el sofá de un amigo y Vanessa había cambiado las cerraduras. La primera grieta en su frente unido había aparecido. 1 semana después de la reunión, llegó una carta, escrita a mano en el membrete monogramado de mi madre, y con el sobre ligeramente deformado por lo que parecían ser lágrimas secas. No lo abrí. En cambio, lo guardé en una carpeta con la etiqueta Investigación para la novela en .2 y me concentré en el esquema de mi nuevo libro. El pasado me había enseñado sus lecciones. Ahora escribía el futuro, mi futuro, página a página.